Ayer el presidente estuvo allí en Neuquén, en Vaca Muerta, anunciando el comienzo de las obras del gasoducto Néstor Kirchner. Primero va a llegar hasta Saliqueló, y después va a llegar incluso, puede llegar a llegar en una segunda etapa hasta el sur de la provincia de Santa Fe. Este gasoducto va a tener unos 558 kilómetros de extensión y va a hacer una verdadera revolución en materia energética para la Argentina. Primero porque le va a garantizar el pleno autoabastecimiento, pero además porque va a poder exportar y va a generar divisas que hoy la Argentina necesita, hoy siempre necesita, ¿no? Siempre, recuerden, cada vez que Argentina tiene una etapa de crecimiento, ese crecimiento demanda dólares para la compra de materias primas en el exterior o lo que sea, demanda dólares, y siempre se lleva un cuello de botella, ¿no? A mayor crecimiento, mayor necesidad de dólares, y cuando este escasea, se produce allí un desacople, un desfasaje. Ahora, decir esto sobre el gasoducto, como hablábamos recién con Víctor Bronstein, el ingeniero especialista en energía, es decir, la parte técnica del gasoducto. Y hasta la parte económica, el impacto económico positivo que va a tener. Pero a mí me toca, porque fui testigo aparte de aquel momento, a mí me toca hablar de la parte política. Este gasoducto no se podría llevar a cabo si no hubiera sido porque Cristina Fernández de Kirchner decidió recuperar YPF de manos de los españoles de Repsol. Y la verdad es que tampoco se hubiera llevado a cabo si Cristina hubiera querido desarrollar con el impulso que le dio Vaca Muerta. Y tampoco se podría pensar en hacer este gasoducto si no hubiera sido que Máximo Kirchner impulsó el aporte solidario de las grandes fortunas, fondo con asignaciones diversas. Uno de ellas era la inversión en gas, en redes de gas, y ahora va a ser utilizado para el desarrollo, la construcción de este gasoducto. Y por supuesto, la decisión también del presidente Fernández, ¿no? Presidente Fernández, que finalmente le dio el impulso a la obra. Miren lo importante que es la política, porque tuvimos 4 años de macrismo y esto no se pudo ni siquiera comenzar. Y es importante entonces que haya modelos económicos donde el Estado cumpla no un rol arbitral, sino que el Estado conduzca la inversión, diseñe las estrategias, planifique la infraestructura, para que la Argentina pueda explotar sus recursos, como en este caso lo va a hacer, y no solamente lograr una mayor soberanía energética, sino fundamentalmente abastecer el desarrollo. A ver, este gasoducto obviamente que va a tener un impacto en el gas domiciliario, en el gas de los autos, hasta quizá mejore muchísimo la tarifa, pero esencialmente va a ser utilizado para la industria, Va a ser utilizado por la industria. Y a través del aporte solidario de las grandes fortunas logramos que una parte de aquellos que habitualmente se enriquecen con todos los modelos económicos, pongan la plata para sostener un modelo económico que es el de la producción, el del trabajo y el del salario. Entonces, yo creo que la jornada de ayer es una jornada muy importante, porque marca que cuando la definición estratégica está y cuando gobierna un proyecto político que tiene en mente el desarrollo del país de verdad y que no es una banda de timberos como ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri, la Argentina tiene unas chances enormes de crecer a partir de ese crecimiento, obviamente, y de mecanismos de redistribución, mejorar la calidad de vida de su gente. Pero bueno, allí estuvo, primero que nadie, Cristina Kirchner,
¿no? Tomando la decisión de impulsar Vaca Muerta, de también estatizar YPF, recuperarla de manos extranjeras. Y uno piensa, ¿qué hubiera ocurrido? ¿Qué hubiera pasado? Hoy tendremos que hacer un ejercicio de memoria sobre todos los que criticaron, y aún siguen criticando, la estatización de YPF. Habría que hacer un ejercicio de memoria, les digo, porque ¿qué hubiera pasado en un contexto como el actual? Y ya lo estamos viendo, donde el mundo pelea, y pelea por el alimento, pelea por la energía, digo, son todos recursos que hacen no solamente a la soberanía de los países, sino que son motivo de grandes tensiones o conflictos, y de los que la Argentina podría sustraerse si profundiza este sendero soberano. Entonces yo quiero hacer ese reconocimiento a los que han participado en esta secuencia de lo que para mí, una vez que esté contigo, va a ser un logro de los argentinos y las argentinas. Digo, todos se van a beneficiar de este gasoducto, no solamente los que votaron al frente de todos, se van a beneficiar también los macristas y hasta los votantes de Milei. Porque cuando uno piensa en un país, como lo hizo Cristina el día que estatiza YPF, cuando uno piensa en un país, no está en la mezquindad o en el chiquitaje, no está en la persecución de los disidentes, no está en la persecución ideológica, en la amenaza de encarcelamiento o en el encarcelamiento de los opositores, cosa que sí sucedió en esos 4 años en los que Macri fue el jefe de Estado, y el espacio político que representa a Macri hacía lo que hizo, ¿no? Entonces, me parece que no es lo mismo una cosa que la otra, y es, creo, importante remarcar, porque ante tanto discurso que dice que los argentinos y las argentinas no servimos para nada, y que ve fuera del país cualquier solución y no en las manos nacionales, me parece que hay que destacar estos asuntos y estas cuestiones. También quiero mencionar, antes de cerrar, algo que Cristina empezó a mover ayer. Algunos creen que la gravitancia de Cristina es una gravitancia artificial, ¿no? O que estuvo atada a una circunstancia de viento de cola, como se dice habitualmente, ¿no? En la economía global, ¿no? A Cristina le tocó gobernar este país en su momento con todo en contra. Con todo en contra, quiero decir, fue la crisis de Lehman Brothers, se cayó prácticamente, la peor crisis financiera en el mundo capitalista desde el crack del 30 en el siglo XX, allá en el comienzo del siglo XX. Le tocaron a Cristina circunstancias muy difíciles, que al resto del mundo le hicieron doler muchísimo, y sin embargo acá en la Argentina tramitaron casi sin que la gente se diera cuenta, precisamente porque hubo medidas contracíclicas, proactivas. Eran todos los días tomar 10 medidas, 20 medidas que hacían que la calidad de vida de la gente no se deteriorara al ritmo de lo que sí ocurría en otros países. Y eso lo pudo hacer Cristina porque entre las cualidades que uno puede destacarle es entender cuáles son los momentos históricos que atraviesa un país, una nación, y hacerse cargo de liderar. Estamos a un año, les digo, de cumplir 40 años de democracia en la Argentina. Y la verdad es que si uno hace un ejercicio rápido de memoria para ir a los primeros años de esa década del 80, en los momentos de la transición, seguramente en ese momento tan ilusionado de la democracia argentina, se deben haber pensado muchas cosas sobre cómo tenía que ser el sistema institucional, la ingeniería institucional de una democracia robusta, de una democracia verdaderamente representativa, que no fuera solamente un artefacto vacío, sino que fuera el instrumento de realización de los sueños de las personas que componen esta sociedad. Indudablemente en aquel tiempo nadie pensó o nadie imaginó que la Corte Suprema iba a ser este mamarracho que es hoy.
La Corte Suprema no está a la altura de los 40 años de democracia que tiene la Argentina. La Corte Suprema de Justicia, con este último golpe en donde hoy son jueces y parte, producto del asalto a Rosati al Consejo de la Magistratura, productos también de su conformación ideológica, porque han quedado solamente los macristas en una Corte Suprema que a su vez es una Corte Suprema machirula y reducida, es una expresión bonsái de lo que debería ser una Corte Suprema, no está a la altura de los 40 años de democracia que estamos por cumplir. Es una enorme deuda, porque aparte, y lo vuelvo a repetir, lo dije ayer, lo quiero repetir hoy, si ustedes se fijan en el servicio que presta la Justicia Nacional, se van a dar cuenta que más allá del esfuerzo de algún aislado, de muchos jueces, fiscales o trabajadores judiciales, el servicio es una porquería. ¿Por qué? Bueno, porque justicia que demora no es justicia o es injusta, porque se dan todos los rubros, desde la cuestión penal a la cuestión laboral, hasta el contencioso administrativo, pasando por lo civil y comercial. Todos los fueros tienen problemas. Acá habitualmente cuando se habla de la justicia, y está bien, casi siempre se enfoca en Comodoro Pi, ¿no?, que es la justicia federal. Pero todos los fueros tienen problemas. Y de todas las jurisdicciones tienen problemas. Y los verdaderos responsables son los que integran la cabeza del Poder Judicial, que es la Corte Suprema. Son el más ineficiente de los poderes en cuanto a la prestación de servicios. Donde hay presupuesto que se asigna más que a mejorar la calidad del servicio de justicia, a sostener salarios insólitos para una realidad como la que Argentina atraviesa, pero que sobre todo no se condice con la calidad de la justicia que tenemos. ¿Qué problema habría en pagar salarios de 1 millón de pesos a los jueces si los trámites judiciales fueran rápidos, si fueran eficientes, si fueran ágiles, si fueran justos? ¿Qué problema tendríamos nosotros? La verdad es que no se puede pensar una democracia sin un poder judicial que funcione correctamente. Pero el tema es que cobran salarios exorbitantes y dan un servicio paupérrimo, y a su vez están casi siempre preocupados y enfocados en garantizar y cuidar sus privilegios, ejemplo, el tema famoso de ganancias, o las jubilaciones que tienen en comparación con el resto, pero por el otro lado, a su vez, quieren influir en la política. Quieren hacer política sin ir a elecciones. Quieren comportarse y recibir trato de monarcas en un país que ha adoptado la forma republicana y democrática de gobierno. Eso es lo que hay que revisar. Por suerte, les decía, así como Cristina vio Vaca Muerta, así como Cristina puso la piedra basal de lo que es la soberanía energética, la posibilidad del autoabastecimiento que termina ahora en el gasoducto Néstor Kirchner, financiado a su vez con un aporte solidario de las grandes fortunas que impulsó Máximo Kirchner, que también le da finalmente la rúbrica al presidente Fernández. Así como Cristina vio todo eso y puso la primera piedra de todo este gran empedrado, bueno, ayer Cristina dijo, vamos a impulsar el aumento de miembros de la Corte. La verdad, yo pensaría 2 veces antes de decir que Cristina no lo va a lograr porque no tiene el número. Porque me parece que Cristina está, así como vio lo del autoabastecimiento en algún momento, también está viendo que la democracia sin servicio de justicia no es democracia. Y que hay una importante cantidad de la sociedad, un porcentaje enorme de la sociedad, que lo está viendo con ella. Y que tampoco termina de masticar ni digerir que las decisiones que se toman son para intervenir y poner jueces politizados y que esos jueces politizados garanticen la impunidad de tal o para cual. Es más profundo el asunto. Es más profundo el asunto. Ayer hablaba con el doctor Rodríguez Villafañe, un jurista muy prestigioso de la provincia de Córdoba, que me decía, Roberto, vivimos en una ficción.
una ficción jurídica. La Corte es una ficción jurídica. Dicen que resuelven tantas cosas por año, siendo 4, no pueden, no les da el tiempo. Y él quiere llamar a una consulta popular, para que la gente defina, decida, y mover un poco la estantería, porque si no acá nadie se anima a qué. Hace 2 años que está gobernando al frente de todo. Bueno, Cristina empezó a mover otra piedra. Movió la del autoabastecimiento energético, empezó a mover una piedra más pesada que pareciera que estaba estática, y es la de democratizar nuevamente el Poder Judicial, en este caso desde la cabeza. Ampliemos la Corte, que entren todas las visiones, que entren todas las perspectivas, que entren sangre joven, que entre gente que no esté comprometida con el lawfare, que entre gente que esté comprometida con la libertad, con la justicia, con la democracia, que entre gente que comprenda cuál es el dilema que tiene hoy la sociedad frente a un poder judicial que no da respuestas. Que entre gente también que esté dispuesta a agilizar, hay trámites enormes que están detenidos muchísimo tiempo. 6 años se tomó la Corte, por ejemplo, para resolver en función de sus intereses políticos o de los intereses políticos del macrismo, qué había que hacer con el Consejo de la Magistratura o no. Se estuvieron durante 16 años nombrando jueces, por una ley que terminó después la Corte definiendo que era inconstitucional. Ahora la Corte, el presidente de la Corte, ustedes saben que es, además del presidente de la Corte, el presidente del Consejo de la Magistratura. La Argentina tiene en el exterior un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos perdido, que vamos a tener que pagar Seba Gómez, el Flaco de la Madrid, Nico Lanto, Roberto Navarro, yo, todos vamos a tener que pagar, todos absolutamente, Guadalupiana, todos vamos a tener que pagar. ¿Por qué? Porque un juez que fue destituido en la época en que el Consejo de la Magistratura era como ahora quiere la Corte que sea, bueno, dijo, ¿y cuál es mi doble instancia? ¿Por qué? ¿A quién tengo que apelar? Porque si el presidente de la Corte es a su vez el presidente del Consejo de la Magistratura, yo no tengo a quién apelar. Entonces me están lesionando mi derecho y no tengo dónde ir ni a quién recurrir. Entonces, ¿qué hizo ese juez que fue destituido? Fue a la Corte Interamericana. ¿Y qué hizo la Corte Interamericana? Le dio la razón. Porque la Corte no se tiene que involucrar en esas cosas. Ese fue el sentido de la reforma en su momento que impulsó Cristina. Por eso salió la ley que Cristina impulsó. Por eso se eligieron, y de ese modo se eligieron los jueces en todo ese tiempo. Es perfectible, sí, la verdad que el Consejo de la Magistratura funciona como funciona. Yo no voy a defender eso, pero probablemente se pueda hacer mejor. Pero esto que está haciendo la Corte es peor, sin ninguna duda. No solamente porque deroga una ley, cosa que no puede hacer, que ya estaba derogada, digamos, repone una ley que ya estaba derogada por el Parlamento, sino porque le quita a los jueces los derechos y garantías para apelar un fallo que consideren que es lesivo de sus derechos o que no está ajustado a derecho. Por eso decimos que son jueces y parte. Y por eso la Argentina está a punto de perder un millonario juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, van a terminar pagando todos, porque a Rosati, a la Corte, se le antojó que ellos son algo así como la suma del poder público en materia judicial. No es así. Esto es una democracia. El año que viene cumplimos 40 años. Menos mal que Cristina empezó a mover en el Senado, porque la correlación de fuerza, esa tan meneada correlación de fuerza, que dice no se puede esto, no se puede aquello, no se puede el otro, se empieza a modificar el día que alguien toma la decisión política de hacerlo. Después veremos. Podrá salir o no. Lo que uno no puede hacer es no intentarlo.